Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Quiero decirles de que estoy orando por cada uno de ustedes en este tiempo de crisis. Sabemos de que hay familias en todo lado, en cada rincón de la tierra, que están siendo realmente probadas y azotadas por este gran problema de la pandemia. Pero de alguna forma también podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios respuestas a cada una de esas crisis. Y esto no es solamente una idea intelectual, pero realmente una idea práctica. Cristo nos dice en su palabra de que todas las cosas son posibles para el Señor. Y podemos hoy unirnos en oración, en súplica y ruego para que Dios nos pueda ayudar a salir de esta crisis y que también nos permita tener una oportunidad de compartir con otros de su hermoso evangelio y de que Él está muy pronto por venir. Vamos a comenzar este estudio esta mañana con una oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú nos permites en esta hora venir a ti y pedirte, suplicarte que tú puedas ser con nosotros, que tu palabra puede venir a nuestro corazón y darnos la esperanza, la confianza, la seguridad que tanto necesitamos. Sé con cada persona que está sufriendo, que tú, Señor, puedas ayudarles a ellos, sana sus heridas, sana sus vidas y dale, Señor, también de tu gracia para que puedan ellos salir victoriosos y encontrarse contigo cuando tú vengas. Pedimos, oh Dios, para que tú ahora, el Espíritu Santo, sea enviado y sea quien nos enseñe y nos guarde de todo peligro y todo mal, y que la palabra que tú nos muestras hoy pueda ser en nosotros una transformación de nuestras vidas. Pedimos, Señor, todo esto, no por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Comencemos entonces leyendo en el capítulo 1 de Juan, versículo 14. Dice allí: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Vemos en este versículo una importante declaración acerca de Cristo y también de la palabra de Dios, porque llama aquí a Cristo el Verbo o la palabra. Y esta palabra, este Verbo de Dios, se hizo carne, se unió a nosotros y se hizo humano, al igual que usted y yo. ¿Por qué Cristo hizo esto? ¿Cuál es el propósito de volverse como nosotros? Para mostrarnos algo especial acerca de justamente esa palabra de Dios, ese verbo que es algo mucho más poderoso de lo que podemos imaginar. Notemos cuán poderoso es el verbo de Dios. En el mismo capítulo, o sea, el capítulo 1, versículo 1, notemos lo que nos dice acerca de este verbo. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, Cristo, el verbo de Dios, la acción de Dios, la palabra de Dios, existía desde el principio. Y Él era Dios. En el versículo 2 y 3 nos dice: desde el principio estaba con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Notemos aquí cuán importante es esta declaración acerca de el verbo, la palabra de Dios, de Jesucristo. Nada de lo que está hecho, nada de lo que usted puede observar en la tierra, en el planeta, en el universo, fue hecho sin Él. Todo fue hecho por Él. Aquí es algo que nos deja a nosotros realmente perplejos. Cómo el poder de Dios, el poder absoluto, el omnipotente poder de Dios, cómo este poder fue realmente reducido a un ser humano. Cómo Cristo se convirtió en uno por nosotros. Este es un gran misterio que no podemos como seres humanos entender, pero lo que sí podemos entender es que este poder de Dios está disponible a través de su palabra. Por eso el Señor nos dice que Cristo es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Una de las cosas que uno puede entender acerca del poder de creación que Cristo tuvo en Génesis 1 es que todas las cosas se hacen con esa palabra de Dios. En Génesis 1 nos registra cómo Dios creó este mundo simplemente hablando las cosas en la existencia. Versículo 3. Entonces dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vayamos ahora al versículo 6 y 7. Después dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas que separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las que estaban sobre él, y así sucedió. Versículo 9. Y dijo Dios: júntese las aguas que están debajo del cielo en un lugar, y aparezca el suelo seco. Y así sucedió.
Versículo 14 y 15. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche, y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años. Y sirvan de lumbreras en la expansión del cielo para alumbrar la tierra, y así sucedió. Y finalmente veamos el versículo 24, donde dice: entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su especie, ganado, reptiles, animales silvestres, según su especie, y así sucedió. En estos versículos notamos cómo fue la palabra de Dios lo que trajo la creación, lo que trajo a la existencia las cosas. Vez tras vez, durante cada día de la creación, vemos evidencias de que Dios habló y así sucedió. Cristo solamente decía y traía a existencia lo que Él hablaba. Esto muestra cuán poderoso es la palabra de Dios, que Dios puede traer a la existencia algo que jamás existía antes. Solamente el poder de Dios tiene esa facultad de traer a la vida algo que no existe. Esto quiere decir que nosotros hoy podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas al leer y estudiar su palabra. Como dijo el apóstol Pablo, en el Evangelio de Dios, en Jesucristo, se revela el poder de Dios para la salvación a todos los que creen. Así es como este mismo poder de divinidad revelado en la creación también se revela hoy en día en cada vida cambiada, en cada tentación vencida. Está disponible en nuestras vidas, está disponible en nuestra existencia y puede traer en nuestra vida una nueva creación, una nueva experiencia, un nuevo propósito de vida. Puede quitar lo que está destruyendo nuestras vidas, puede quitar el pecado de nuestras vidas y darnos en su lugar un poder divino, un poder para seguir viviendo vidas victoriosas. Cristo dice que Él quiere escribir en nosotros su ley, su carácter, darnos un corazón de carne, un corazón vivo y quitar el corazón de piedra, el corazón duro que viene del pecado. Este poder de transformación está disponible para aquellos que están dispuestos a recibir ese intercambio. Y por eso Cristo, a través de la Santa Biblia, de la Sagrada Escritura, puede venir a nosotros de una forma real, puede transformarse en una experiencia visible y tangible. Por esto debemos nosotros acercarnos a la palabra de Dios con reverencia, con admiración y fe, porque lo que la palabra de Dios nos dice, lo que tú lees en ella, puede llegar a ser realmente una realidad en tu vida. Como nos dice Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 3, lo siguiente: la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es así como estos versículos nos hablan de que nosotros hoy podemos tener la misma experiencia de la creación. Podemos vivir una vida de fe. Podemos vivir una vida de certeza, de convicción, de que lo que Dios ha dicho en su palabra puede en nosotros hacerse una realidad. Podemos, por su gracia, vivir una vida victoriosa, una vida semejante a Cristo, una vida donde el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo, es algo real, algo que puede realmente existir. Esto obviamente no es obra humana. Esto es únicamente posible por el poder que trajo al mundo a la existencia. El mismo poder que creó las cosas, los elementos en todo el universo, está disponible por su palabra también a nosotros hoy. En Isaías 46, versículos 9 y 10, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas, las cosas antiguas. Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mis planes se cumplirán y hago todo lo que deseo. El Señor aquí nos da una evidencia, nos da una garantía. ¿Por qué podemos confiar en la palabra de Dios? ¿Por qué podemos confiar de que es poder de Dios para nosotros? Porque al igual como el Señor ha traído a la existencia las cosas, como el Señor puede anunciar a través de las edades lo que sucederá, como la palabra profética, cuando estudiamos en la profecía, que se cumple al pie de la letra, y como Dios puede establecer lo que va a suceder antes de que viniese a la existencia, así también podemos nosotros confiar completamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios es para nosotros una verdadera realidad. En Mateo 28:18 Cristo nos dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo poder que puede existir, toda autoridad que puede existir, está dada a Cristo.
Cristo nos muestra que todo le fue otorgado a Él porque Él entregó su vida por nosotros. Él tuvo que venir a morir por nosotros para poder vencer al que causó la muerte, poder tener la victoria sobre la separación de Dios y la muerte eterna. Esto Cristo lo recibió y por eso, después de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección, Cristo obtuvo el poder absoluto para otorgar al ser humano caído, la facultad de poder tener una vida victoriosa, el poder recibir de Cristo su justicia divina y así ser santificados, transformados a imagen y semejanza de Dios. Por esto nosotros debemos entender de que es importante para nosotros hoy recordar que nuestro Salvador no está todavía en la cruz, ni tampoco en el sepulcro, sino que está vivo y que está obrando en favor tuyo, en favor mío, para poder prepararnos y hacernos semejantes a Él en personas que pueden tener victoria sobre Satanás y el pecado. Esto hace la diferencia entre un conocimiento teórico de la palabra de Dios y una fe viva en esa palabra poderosa, una fe viva en Cristo. Pensemos lo que nos dice 1 Corintios 10:13. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. Así que analicemos, ¿cómo vemos nosotros este versículo? ¿Es para nosotros una idea, una teoría, o es realmente una evidencia del poder de Dios a través de la palabra? ¿Creemos que es posible en cada tentación tener una escapatoria, una salida a ella por medio del poder de Cristo, por medio de la palabra viva que puede estar en nosotros? Recordemos, Cristo siempre venció a la tentación y Cristo usó la palabra de Dios como la única manera para poder contrarrestar a cada tentación de Satanás. También nosotros podemos decir que en cualquier tentación, en cualquier ataque del enemigo, podemos también obtener una escapatoria, una salida o la palabra de Dios como una forma de poder contrarrestar a cada artimaña, cada tentación que nos acecha en nuestras vidas. En el libro de Judas, el capítulo 1, versículo 24, nos dice la palabra: a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin falta ante su gloria con gran alegría. Aquí otra vez vemos una evidencia del poder de Dios para poder librarnos de la desgracia y del pecado. Dios nos dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin falta, sin pecado, ante su gloria con gran alegría. Este es el poder de Dios en nuestras vidas. No es una ideología, no es un concepto teórico, es un concepto práctico. En nuestro medio secular, en nuestro medio occidental, muchas veces pensamos que lo intelectual no tiene nada que ver con lo práctico y lo tangible. Pero en la palabra de Dios, las dos cosas siempre están unidas. No puede haber un concepto de adoración a Dios si estoy viviendo una vida encaminada al pecado. Es incompatible, es imposible. Mas por la gracia de Dios, por el poder de Dios y la palabra de Dios, esto es posible en nosotros, el poder obedecer y ser semejante a Cristo. Así que, querido amigo, querida amiga, en este día, el Señor quiere que nosotros tengamos una experiencia realmente diferente con su palabra, que podamos entender de que en ella hay poder de Dios. Y déjame dejarte con este versículo que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, donde nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor en este día te pueda santificar por completo es mi oración, y que por su gracia podamos todos ser guardados, preservados sin caída, hasta la gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está muy pronto por venir. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.